Anunciado. Gastón, buen día, soy Gustavo, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buen día, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Gastón? Muy bien, muy bien. Contame vos cómo se pronuncia tu apellido. Acá, acriollado sería Partarrieu. Parterrieu. Bueno, ¿y si no? Partarrieu. Y no, si no en francés, ya, digamos, no es mi especialidad. Bueno, Gastón. Mi apellido. Está bien. Te voy a decir Gastón, el director del museo, ¿te parece en la nota? Perfecto. Contame, sos director del museo de Carué, de Alsina, contame un poco. Sí, yo soy director del Museo y Archivo Histórico Dr. Adolfo Alsina, que es el museo acá de Carué. Y bueno, estoy hace 20 años a cargo del museo. El museo es pequeño, como todos los museos del pueblo, desde ya, pero que bueno, hemos venido trabajando, digamos, desde hace muchos años en trabajar en lo que es la parte de archivos y sobre todo conservar la historia de lo que fue el pueblo de Lago de Pecuén. Claro, claro. Gastón, para la gente que no conoce, son muchos los de nuestra ciudad, que es la Ciudad América en Ruta 33 y Distrito de Rivadavia, que está compuesto por distintas localidades, conocen de qué estamos hablando, pero no todo el mundo. Carué es la ciudad cabecera de distrito, ¿está bien así? Sí, es la cabecera del distrito de Adolfo Alsina. Claro. Estamos, diríamos, un poquito retirado de la ruta 33, Claro. pero estamos, digamos, cerca. Estamos al límite de La Pampa. Estamos cercanos a la ciudad de Pigüé, que pasa la ruta 33. Claro. Y bueno, tenemos, digamos, nuestro origen en lo que fue la campaña del desierto y Claro. que, como es justamente que le diera nombre a la frontera, la ruta del 33 lleva el nombre de la ruta del desierto. De la 33 a Carué, ¿cuánto queda? Estamos a más o menos 30 kilómetros. 30 kilómetros. ¿Y de Carué a Epecuén cuánto hay? De Carué a Pecuén, yo le explico a la gente, Pecuén, diríamos, Claro. es la laguna que Claro. está al lado de Carué y que hace 100 años, o va a ser 100 años en enero próximo, se fundaba a la orilla de esa laguna digamos, un balneario que dio origen al pueblo. Claro. A un pueblo que estaba a 8 kilómetros de la plaza de Carué, más o menos. Un poquito menos, entre 7 y 8 kilómetros. Y bueno, que fue, digamos, un destino muy concurrido porque era un pueblo que aprovechaba las propiedades de la laguna. La laguna de Pecuén es una laguna salada, muy salada, y se utilizaba fundamentalmente como balneario termal. Claro, claro, ahí está. Yo le contaba ayer a Gastón, mi papá sufría de gota y hemos ido muchas veces, hace más de 35 años, ¿entiende, no? A dicho lugar. Y hace 35 años, un día como hoy, ¿qué pasó, Gastón? Bueno, hace 35 años, justo el 10 de noviembre, diríamos, el pueblo desapareció. Que no es algo tan sencillo, digamos, así de resumirlo, pero fundamentalmente el pueblo ha sido fundado a la orilla de la laguna. Ajá. Todas estas lagunas, a diferencia de los lagos, diríamos, tienen una dinámica distinta que tiene que ver con, digamos, que transitan etapas de abundancia de agua y etapas de sequía. Claro. Entonces, son cuerpos, digamos, de poca profundidad y que juntan agua justamente en esos procesos, digamos. Uh-huh. La diferencia de los lagos es que tienen afluentes permanentes generalmente, y las lagunas no. Entonces, bueno, ustedes también viven en la zona llanuras, sabrán que las lagunas, digamos, pueden, digamos, dar vida, pueden quitar vida también. Claro. En ese sentido, digamos, crecen mucho y, digamos, inundan campos y después se reducen, digamos, en un círculo natural. Y fundamentalmente eso fue lo que pasó con el Pecuén. El Pecuén, en los años 20, cuando nace como actividad turística, como el balneario, y se funda el pueblo, se funda en un proceso, digamos, de relativamente, digamos, buen caudal de agua. Claro. Entonces el pueblo se funda ahí, a la orilla de la laguna, y... ¿Es Epecuén eso? Epecuén, sí. Epecuén. Siempre hablo de Epecuén. El pueblo comienza a prosperar, digamos, se desarrolla, digamos, una actividad muy importante, se construyen muchos hoteles, digamos... Es el pueblo de los hoteles, Gastón.
¿Cómo? Es el pueblo de los hoteles de Pecuén. Sí, claro, tenía muchísimos hoteles porque era una villa turística, como cualquiera que uno puede conocer, con lo cual la principal actividad y las construcciones tenían que ver con hoteles, hospedajes residenciales. Exactamente. Un pueblo que vivían 1.200 habitantes. 1.200 habitantes vivían hace 35 años más o menos, Gastón. Sí, totalmente. Y tenía una capacidad instalada de más de 5.000 plazas. O sea que, mirá vos. Para la zona y para Caruera es muy importante la actividad económica. Gastón, perdón que te pregunte, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 46 años. 46, o sea que eras tenía 10 años. 10 años. Y lo recordás ese día, me imagino. Tendrás algo. Nosotros vivíamos aquí en Carué y viste nos enterábamos, no se podía ir porque se habían cortado los caminos y la gente que iba a ayudar en los mayores y en la evacuación y demás. Así que mis recuerdos son un poco antes y un poco posteriores. Claro. De ir a ver lo que había quedado. Y sí, del momento de inundación, de ver en televisión las imágenes y cosas así. Gastón, y después estudiaste por eso, porque sos el director del museo y ya una persona que investiga. No dio tiempo, yo algo leí, pero te lo pregunto a vos, no dio tiempo, se durmieron, ¿por qué el agua entró e invadió la localidad del pueblo? Bueno, en realidad es un proceso, digamos, bastante largo. Digamos, como te expliqué, esta relación de las lagunas, digamos, cuando Pecuén se funda en ese periodo, digamos, de buen caudal, se funda en ese lugar. Lo que descubrieron, lo que terminó pasando después es que al cabo de 10 años se ingresaba en un ciclo bastante seco y la laguna se comenzó a resumir de manera importante, a concentrarse la sal, digamos, ese es el proceso natural de la laguna. Si analizamos, digamos, por qué la laguna era salada, y tan salada, estamos hablando de 10 veces más salada que el mar, claro, tenía que ver con este ciclo que durante miles de años había retroalimentado la laguna, es decir, se llenaba de agua en los procesos de muchas lluvias, en los ciclos lluviosos, que podían pasar cada 15, 20, 30, 40 años, digamos, son ciclos que hoy no se pueden medir tanto, fundamentalmente por el cambio climático, pero en otras épocas eran más estables, algunos hablan de 50 años, ciclos de 50 años, digamos, que se iban rotando. Esos ciclos generaron, digamos, que ingrese agua al lecho de la laguna y después venga el ciclo seco y el agua se evapora y los minerales se concentran en el fondo. Entonces, ese proceso dio las extremas salinidades de Pecuén y la riqueza mineral que tenía para las termas, que el agua se calentaba, porque era una agua fría, se calentaba en hoteles, en complejos, la gente se daba baños, con muchos resultados, ¿no? Favorables. Entonces, se ingresa a partir de los años 30 en un ciclo seco que va a hacer que la laguna se resuma muchísimo y casi en 30 años, en los años 60, casi se seque toda. Claro. Y eso afectaba muchísimo afectaba mucho la explotación turística. Allá por el 60 se secó casi todo. Mirá vos. Casi todo estuvo seca. Sí. Mirá vos. Entonces, eso generó que, digamos, haya pedidos constantes de nuestra localidad, digamos, de nuestro distrito y el distrito de Guaminí, porque esto es la laguna de Pecuén, y nos vamos un poco a la parte geográfica, forma parte de un sistema de lagunas, no es la única laguna aislada, son las lagunas encadenadas del oeste bonaerense se llaman, que son lagunas que tienen una particularidad, digamos, arrancan en el distrito de Guaminí y se van encadenando, son varias lagunas, se las nombro: Alsina, Cochicó, por ahí algunos conocerán, el Monte, que es la que está al lado del pueblo de Guaminí, que también tuvo sus problemas, Guaminí con la laguna del Monte. ¿Quién no fue a Cochicó de nosotros un día? Claro, tal cual. Bueno, mirá vos. Forman las lagunas encadenadas que van en una pendiente de este a oeste, digamos, es un sistema endorreico, no tiene salida hacia ningún lado, y todo el agua que ingresa por lluvias, históricamente se iban encadenando estas lagunas e iban trasvasándose todas a Pecuén, que es la última laguna, más baja y sin salida hacia ningún lado. Mirá vos. Nosotros estamos casi a 15 metros más abajo que las otras lagunas. Con lo cual, naturalmente, todas las lagunas, en épocas históricas, cuando rebalsaban, porque llovía mucho en las sierras acá de la Ventana, iba todo el agua hacia estos cuerpos de lagunas, que es una falla,
y cada laguna se encargaba de pasarla a la más baja, y terminaba en Epecuén. Qué buena explicación. O sea, todas las lagunas que me nombraste rápidamente, en un momento de rebalse, terminaban en Epecuén. Correcto. Más o menos lo explico vulgarmente yo así. Sí. Mirá vos, Sí. Entonces, bueno, estos periodos de sequía hicieron que Guaminí también explotaba las lagunas, fundamentalmente por esparcimiento, Claro. fundamentalmente por pesca deportiva, comercial, también de pejerrey, que son famosas las lagunas. Entonces, se suceden un montón de pedidos de obras para estabilizar el caudal de estas lagunas, fundamentalmente por la sequía, ¿no? Porque eran más largas las sequías que las crecidas. Entonces, el gobierno provincial en los años 50 inicia un proceso de obras que tenían dos finalidades. Por un lado, evitar las inundaciones en la zona de la Madrid, con el Suárez, Claro. que son zonas, eran zonas ganaderas fundamentalmente, porque tenían muchas zonas de bañados y de tierras poco prácticas para la agricultura, justamente por eso, porque cuando venían las lluvias de temporada en las sierras, el agua, digamos, corría y iba inundando campos. Entonces, la provincia decide emprender un plan de obras que se llamó, diríamos, el Plan Ameguino, se llamó, que era construir o canalizar algunos arroyos y construir un canal que se llamó Canal Florentino Ameguino, Claro. que tenía 90 kilómetros de extensión y que juntaba todas esas aguas que drenaban, diríamos, a la cuenca del Valle Manca, que es, diríamos, no es la cuenca de las encadenadas, canalizarlas, cortar toda esa caída de esas aguas que se iban, digamos, al Valle Manca, de ahí al Salado, y mandarlas a la laguna Alsina. Entonces, solucionaban dos problemas. Por un lado, evitaban todas esas inundaciones descontroladas, el agua la juntaban en ese canal de 90 kilómetros que terminaban en Laguna de Fina, y con eso podían llegar, digamos, a paliar las grandes sequías que tenían estas lagunas. Ese fue el proyecto, se arrancó en los años 55, 56, y llevó 20 años estas obras, el canal Ameguino y las obras de canalización, y para el año 75 se inauguraba finalmente el canal Ameguino, que arranca atrás de la Madrid y corre por 90 kilómetros, repito, y termina en la laguna de Fina. Bueno, hasta ahí todos contentos porque parecía que se iba a solucionar el problema, digamos, de las inundaciones, Claro. de las sequías en estas lagunas. Lo que pasó es que en el año 78, hoy lo sabemos, digamos, porque, bueno, por la perspectiva, se inicia, digamos, un ciclo húmedo. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que el canal Ameguino comenzó a traer agua, estaba inconcluso, en cierto modo, no había obras de regulación, comenzó a traer agua a las lagunas encadenadas, pero también las lagunas encadenadas comenzaron con su dinámica natural de absorber gran cantidad de agua por los arroyos naturales y por las lluvias. Entonces, eso a partir del año 78 fue generando, digamos, que todas estas lagunas, todas las encadenadas, comiencen a crecer de manera importante, inundando campos. Bueno, al pueblo de Epecuén en el año 78 hubo que hacerle una muralla de protección, y acá vamos a llegar al 10 de noviembre, hubo que hacer una muralla de protección para que el agua no ingrese al pueblo, porque había sido construido casi, digamos, en la costa. En Mi pregunta, tu respuesta es muy clara. Pasaron un montón de cosas previo a este 10 de noviembre, hace 35 años, claro, te entiendo. Entonces, se sabía que podía pasar. No, lo que pasó es que todo ese plan Ameguino incluía un montón de obras de regulación, y acá hubo, digamos, varios factores, digamos, factor político, Sí, económico, no tengo duda. factor natural. Entonces, en el factor político tenemos que pensar que en el 76 nuestro país cambió drásticamente. Claro, de verdad. Después tuvimos desde conflictos de países vecinos, tuvimos mundiales de fútbol, tuvimos la dictadura, digamos, cívico-militar, tuvimos la guerra de Malvinas, tuvimos, digamos, los desaparecidos, un montón de cuestiones que hicieron que el Estado, digamos, generalmente no, diríamos, termine este tipo de obras, y sobre todo en la coyuntura que era de crisis, fundamentalmente crisis ambiental, porque entre el periodo 78 al 80 se produce en la zona de la Barría las inundaciones más importantes conocidas hasta el momento, no sé si recuerdan. La provincia de Buenos Aires
estaba totalmente inundada en el año 78, 80. Y acá nos tocó en esta zona el 86, nos tocó, acá en esta zona. Claro, bueno. Pero por el río Quinto, tiene otra cosa, ¿no? Pero bueno, Gastón, la gente está con atención. ¿Y qué pasó hace 35 años? Un 10 de noviembre, ¿qué pasó? Y justamente eso, digamos, entre el año 78 y el año 75, la dinámica para que sobreviva Pecuén fue, a medida que subía la laguna, se levantaba esa muralla. Claro. Entonces, el turismo ya estaba muy afectado, pero igual seguía funcionando, porque venía gente constantemente, digamos, por el tema de las termas, gente que venía todos los años, cada 5 años, y Pecuén terminó en el año 85 protegido por una muralla de 4 metros de altura, con el agua a pelo de terraplén, y digamos que si vos te parabas en la muralla veías los techos de las casas. O sea que el agua estaba 4 metros arriba del umbral de una puerta. Entonces, digamos, estaba a la altura de los techos el agua. Lo que pasó el 10 de noviembre fue que había llovido mucho, unos días antes, unos meses antes. El agua venía ingresando, digamos, por los arroyos, por las otras lagunas y demás, de manera descontrolada, y hubo una surestada, es decir, el terraplén estaba enfocado hacia el sur, y como toda surestada elevó un poco el nivel del agua, fue incontrolable, y el agua empezó a pasar por arriba de la muralla. Y una vez que el agua empezó a pasar por arriba de la muralla, estaba todo, digamos, dispuesto para que no se pueda detener más. Qué va. Porque no era un solo lugar, eran varios lugares donde el agua pasaba, y comenzó a socavar, digamos, la muralla de a poco, y no se pudo contener más el ingreso, y para esta hora ya el pueblo tenía, eso fue a la madrugada, ya tenía casi 1 metro de agua, gran parte del pueblo. Había 1.200 personas. 1.200 personas que comenzaron, diríamos, un 10 de noviembre a cargar lo que podían cargar en carros, en camiones, en tractores, porque debían salvar lo que podían salvar. ¿Y a qué hora estaba inundado? ¿A qué hora estaba inundado más o menos Pecuén? El terraplén empezó a romperse a la madrugada, y para esta hora estaba en pleno, digamos, para el mediodía estaba, digamos, ya no todo el pueblo con agua, pero gran parte del pueblo estaba con 1 metro de agua, y la gente evacuando todo. La evacuación duró 7 días, y después se decretó el abandono total del pueblo. Vos sos director de un museo, por eso te lo pregunto. Gastón, ¿hay filmación del momento o no? Hay muy pocas filmaciones. Claro. Fundamentalmente llegaron los canales de... La gente de Caruén, por una cuestión lógica, digamos, estuvo abocada a otras cosas, y las filmaciones que hay tienen que ver con los canales del caso de Blanca, que eran los canales, digamos, de la región, los canales nacionales que llegaron al otro día, que son difíciles de recuperar porque ha pasado tanto tiempo, los canales fueron privatizados todos, sabemos que han existido, pero es difícil, diríamos, acceder. Clarito, te entiendo. Un documental de Telefe, sí, para los 30 años estuvieron aquí, y trajeron, ellos recuperaron filmaciones de la época. Gastón, voy me echando preguntas del pasado y la actualidad. Hoy, tema pandemia, entiendo, Gastón, ¿se puede ir a ver Pecuén? Bueno, en este tema pandemia está complicado, pero lo que después pasó es que, bueno, la laguna estuvo sepultada al pueblo durante 20 años, porque después la laguna de Pecuén sirvió un poco para regular las problemáticas de las lagunas encadenadas, porque también Guaminí, la ciudad, estuvo, digamos, hackeada por el agua, porque estaba ubicada igual que Pecuén, la laguna. Entonces, Pecuén, cuando se hicieron las obras de regulación y demás, que hasta el día de hoy se siguen haciendo, sobre todo en la época del gobierno de Duhalde, de la provincia, se hicieron un montón de obras, y Pecuén debió ser usada como para descomprimir todo ese sistema, y al pueblo lo taparon con 7 metros de agua. O sea, más allá de la inundación de hace 35 años, luego fue tapado de vuelta, ya por él, 90 y algo. En los 90, en los 90. Tuvimos la crisis de los 90, y la laguna de Pecuén, que el pueblo estaba tapado por 4 o 5 metros de agua, se hicieron como 7 en total, o sea que el pueblo estuvo tapado, digamos, hasta los años 2005, 2006, estuvo totalmente cubierto por el agua. Y a partir de ahí comenzó a bajar, y hoy, diríamos, como decís vos, es uno de los lugares más visitados y más raros de visitar, porque, bueno, uno transita
por las calles de lo que fue el pueblo de Pecuén. Qué bárbaro, Con la devastación que produjo la inundación y la evacuación, lógico. Ahora, Gastón, lo vivirás vos y las preguntas que te harán, ¿no? Digo, es lo que te voy a decir, qué buena edificación. Sí, porque hay paredes que están intactas con lo que estás contando. La primera inundación de hace 35 y la del 90 que fue inundado a propósito para solucionar otros problemas. Sí, sí. Es la verdad. Y las paredes siguen intactas con ese blanco salitral, pero sigue igual. Sí, el pueblo de Pecuén, digamos, tiene un destino inexorable que es sucumbir totalmente. Claro. Así que siempre decimos, aprovechemos y aprovechen a visitar las ruinas hoy, porque uno que las transita constantemente, diríamos, va viendo cómo, pese a todo lo que vos decís, cómo poco a poco va cayendo todo lo que quedaba en pie. Qué verdad, Gastón, y te pregunto, te repregunto, no sé si yo no entendí tu respuesta o no nos entendimos. Digo, hoy, sí. ¿Se puede ir a visitar un fin de semana? ¿Vos decís en la cuestión de pandemia? Claro, va una familia en su auto. Supongo yo que será a partir de ahora del 1 de diciembre que está liberado, digamos, la actividad turística. Ah, claro, muy buena, claro. Al día de hoy no. Digamos. Porque yo no voy a Carué a visitarte a vos, claro, es un lugar turístico, está bien. Sí. Te entiendo. Así que seguramente a partir del 1 de diciembre, creo que la hotelería me parece que va a habilitarse a partir del 2 de enero, si las condiciones no. Porque nosotros tuvimos 100 casos hace una semana. Claro, ustedes estuvieron bien en Adolfo Alsina. Sí, bueno, ahora se descontroló un poquito, es una cuestión lógica, sí. pero bueno, ahora ya estamos como casi todos, nada más que vamos en una etapa mucho más atrás. Digamos, nosotros recién estamos en la primera semana con casos y con restricciones y cosas así. Gastón, y la pregunta del millón, todos los 1.200 personas, bebés, niños, adolescentes, adultos, ancianos, ¿a dónde fueron hace 35 años? Bueno, eso, diríamos, en el proceso de evacuación fue durísimo, porque hubo familias que pudieron, digamos, emigrar, porque como todo destino turístico, esas familias, personas estables, pero había muchos, diríamos, que eran propietarios de hoteles que no vivían en la villa y que lo abrían en temporada. Claro. De los estables, muchos se radicaron en Carué, pese a tener que estar a veces hasta 2 o 3 meses viviendo en casas prestadas. Las escuelas funcionaron como lugares evacuados, pero bueno, muchos debieron reintegrarse, digamos, a una vida totalmente distinta, porque de ser, digamos, de ser propietario de hoteles, de pensiones, a perder todo en un día y tener que recomenzar su vida en otros oficios, en otros rubros, en algunos como dependientes de comercio, y muchos también emigraron, lógicamente. Mucha gente emigró, por eso Pecuén tiene una gran, digamos, cantidad de gente que le dio emigrar y están desparramados por todo el país. Ahora, Gastón, vos cerrás los ojos, te acostás una noche y a la madrugada papá o mamá te dice, nos tenemos que ir porque el agua se nos mete en la casa, y no era un agua para irse, transitó, era para quedarse. Es tremendo, Gastón, la historia de ustedes, es impactante. Sí. Por eso que es una herida abierta hasta el día de hoy, ¿Qué te parece? El tema de las ruinas. A nosotros como comunidad, digamos, esto trajo consecuencias políticas, económicas importantísimas, porque pensemos que nosotros tenemos una actividad turística que estaba sostenida por la villa de Pecuén. Claro. Al desaparecer de Pecuén, Carué no tenía ningún hotel, con lo cual, digamos, en una semana desapareció toda la actividad turística de 70 años. Qué bárbaro, qué bárbaro. Con lo que implicó, digamos, el tema económico, ¿no? Digamos, siempre se comparaba con la tercer cosecha. Nosotros teníamos la cosecha fina, la gruesa y Epecuén. Y Epecuén, mirá qué título. Diríamos, una idiosincrasia, digamos, muy particular, digamos, de la gente de Carué, que aún la mantiene, pero se ha perdido mucho, que era, digamos, un pueblo muy divertido. Epecuén era el epicentro de la región, porque, bueno, tenía confiterías para elegir, bailables para elegir, restaurantes para elegir, en los años 60, 70, cuando eso no era muy común en los pueblos. ¿Quedó triste después? Carué, me imagino que sí. ¿Cuesta recuperarse todavía por lo que me decís? Sí. Nosotros, mi generación es la generación triste, siempre decimos, porque nosotros nos tuvimos que acostumbrar a la dinámica de cualquier pueblo, es decir, se salía los sábados nada más, un par de restaurantes, todo lo que pasaba en los pueblos
de ese tamaño en la región. Yo no sé si lo tenés en la cabeza, Gastón, una pregunta que no la preparé, pero digo, ¿cuántos más o menos hoteles, residencias tenía Epecuén? En hoteles y residenciales no sé, pero sí que había alrededor de 250 establecimientos entre comercios y hoteles. ¿Están escuchando? O sea, hoteles había desde Epecuén, se había transformado como era un turismo que venía de 15, 20 días por las termas, tenía mucha cantidad de hospedajes y pensiones. Claro. Y había también hoteles, lógico, Sí. hoteles más antiguos, pero Epecuén fundamentalmente eran hospedajes, pensiones y departamentos. Y hoy, Gastón, olvidémonos por un segundo de la pandemia. Si vos querés decirme, bueno, como trabajás en el museo, sos el encargado, digo, ¿qué hay en Carué para ir a nivel aguas termales? ¿Qué les quedó, Gastón? Bueno, nosotros en el año 89 reiniciamos, nacimos como Epecuén nuevamente, empezó, algunos hoteleros de Epecuén comenzaron, y la intendencia a plantear, retomar la actividad turística. Ha costado horrores porque hubo que luchar contra el mito de que estaba todo inundado. Mucha gente recorrerá y ya el Carué está inundado. Tuvimos varias crisis hídricas también, políticas y demás. Y bueno, nos ha llevado, te diría, 30 años. Y bueno, justamente el año pasado se inauguraba, después de muchísimo dar vueltas y con problemas, el primer complejo lúdico termal de piletas cubiertas, climatizadas y demás, que la pandemia nos cortó al medio, porque eso era, en definitiva, el despegue definitivo de la actividad turística termal, porque bueno, si bien tenemos una hotelería excelente, claro, con una capacidad para 700, 800 personas. Hoy Carué tiene eso. Hoy, sí, claro, hoy tenemos eso, después de 30 años de lidiar mucho. Que lo tiró, qué difícil. Político, económico en nuestro país. Habíamos logrado que la comunidad se ponga de acuerdo en qué turismo queríamos, y los hoteleros habían encarado este complejo, se llama Mar de Epecuén, justamente en homenaje al pueblo de Epecuén, que se llama Mar de Epecuén, con un complejo con mucha visión de futuro, con varias piletas climatizadas, claro, una pileta gran pileta al aire libre de agua también de la laguna, con muchos servicios, y eso, bueno, en marzo hubo que cerrar. La pandemia tiró todo para atrás. Sí, totalmente. O sea, bueno, muchos vecinos, Gastón, que no sé, sí, deben estar todavía dispersados por el país, por Carué, por Epecuén, no sé, que sufrieron la inundación de hace 35 años. Esta pandemia les llega, pero no digo que es lo mismo, pero de un día para el otro se quedaron sin nada. Sí, algunos no han podido sacar ni la ropa, ni el par de medias, digo una cosa insignificante. Sí, pero es la verdad de la milanesa, Gastón. Sí. Gastón, vos, Gastón, director del museo, si vos salís caminando y te metés en Epecuén, en esas ruinas, ¿hay un lugar que te sacude más que otro a vos personalmente, por algo? Bueno, a mí me pasa, que me llama mucho la atención la primera parte de Epecuén, porque fue un crecimiento explosivo que hoy no nos entraría en la cabeza, como en 10 años de arrancar un balneario que era un espigón que se metía, estaba en el medio del campo, que se metía en la laguna para que la gente se pueda bañar bien. En 10 años había 5 hoteles, una iglesia, escuela, que eso hoy no lo podríamos imaginar, que en 10 años se funde un pueblo, y no ha habido casos, no hay más casos. Antes lo sabía, pero hoy, que en 10 años, de decir, vamos a hacer un balneario acá, en 10 años hay 5 o 6 hoteles, construcciones, iglesia, todo, y qué tipo de construcciones, porque en ese momento el turismo, a lo que se apuntaba, porque no había otro tipo de turismo, era el turismo de clase acomodada, con lo cual los hoteles se hacían en hoteles sumamente importantes, de inversiones de muchísimo dinero, complejos, se hizo un complejo más moderno en Sudamérica, se había hecho ahí en Epecuén, de termas, o sea, todo eso pasó en 10 años, o menos te podría decir, en 7, 8 años. Esa parte a mí me llama mucha atención, entonces yo cuando voy a las ruinas, voy
imaginándome, diríamos, cómo fue esa explosión de 7 años que fue Pecuén hasta en el año 1921, 1928, 1930. Gastón, y colegios, yo no sé, saquemos la pandemia, colegios de la zona, ¿van a recorrer el lugar? Sí, nosotros venían muchos fundamentalmente estudiantes universitarios, que salían, digamos, de cátedras muy variadas, como de geografía a turismo, porque bueno, se puede mirar de muchos lados, digamos, la tragedia de Pecuén. Y atendíamos mucho, mucha gente. Gastón, bueno, desde músicos que han ido a hacer su video, hasta qué visitas por ahí conocidas que te ha sorprendido, Gastón. No la mía, porque yo no soy conocido ahí, pero fui también. Claro que las ruinas, digamos, son un escenario de película, digamos, apocalíptica, entonces han sido escenario de muchísimos videoclips, el último, digamos, 100 años de Abel Pintos, que está filmado acá en Pecuén. Claro. Se filmó una película de mucho presupuesto, que fue un fracaso, básicamente, pero una película española, española-inglesa, creo que era la Guerra Civil Española, se ambientó en Pecuén, bueno, hace como 10 años. Está bien. Una monstruosidad digamos, de despliegue técnico y de despliegue, digamos, de camiones y de escenografía, que en esos pueblos esas cosas son impresionantes. Se llamó Derby Dragons, la película, y era sobre la historia del fundador del Opus Dei, que fue, digamos, se estrenó en España, pero acá ni en Argentina ni se estrenó porque... Ni llegó. Ni llegó. Y después lo más impactante fue, digamos, un video de un ciclista, se llama Danny McCaskill, que lo pueden buscar, que lo oficiaba Red Bull, y ponen Red Bull Pecuén. Red Bull Pecuén. Red Bull Pecuén. Sí. Sale un video fantástico que hizo en el 2012, que fue uno de los, digamos, videos más vistos y que ayudó muchísimo, digamos, al conocimiento en todo el mundo de Pecuén, que es un ciclista de estos que hacen malabares y piruetas, que anda por todas las ruinas haciendo vueltas y volteretas, que está muy bien editado, muy buena música, y la verdad que al día de hoy lo mirás y te parece fantástico. Han pasado casi 10 años. Claro, ese video, todo el mundo me está escribiendo, explotó ese video por lo que me decís. Sí, totalmente, sí. La verdad que, a ver, tengo para hablar todo el día con vos, tengo el programa de 8 a 12, pero, y sí, Gastón, porque, a ver, Gastón, yo te lo contaba ayer, yo iba a Pecuén, mi papá tenía gota, iba con él y mi mamá cuando era chico, volví hace 2 años, y la verdad es para caminar con tranquilidad, es un silencio, qué sé yo, cada uno de los que va le saca el fruto con una foto y cada uno lo disfruta a su manera, cada uno. Yo te preguntaría tantas cosas porque yo me pongo en el lugar de esa gente, Gastón, que se acostaron y se tuvieron que levantar porque el agua se los llevaba todo puesto, Gastón. Se levantaron de eso. Fue una guerra para Pecuén, Gastón. No, imagínate que hubo gente que ya lo veía venir, entonces emigraba, pero también eran criticados como digamos, no digo como cobardes, pero mucha gente 2 o 3 días antes, viendo que parecía que ya era inminente, abandonaron el pueblo. Otros dijeron no me voy de acá y se quedaron, digamos, con hasta que tenían el agua a la rodilla. Otros cerraron con llave su casa como diciendo yo no voy a sacar nada porque voy a volver dentro de un mes cuando el agua se evapore o se vaya, la saquen. O sea, hubo muchísimos casos. Lo cierto es que para diciembre del 85 había 5 metros de agua en el pueblo. Qué bárbaro, Gastón. Hubo gente que no pudo sacar absolutamente nada. Gastón, 15 millones de visitas tiene ese video. ¿Viste? Sí, es muy importante. Ya me lo pasaron todo el video, impresionante, ¿eh? Sí, es hermoso el video. Hermoso, digamos, técnicamente, ¿no? Me preguntan, Gastón, digamos, hoy... Gastón, ¿cuánto de verdad y fantasía hay con las historias de Pablo Novak? Don Pablo. Bueno, Don Pablo en realidad es un personaje, digamos, personaje muy macanudo, bueno, ahora está ya, es un hombre mayor, ya está más en la ruina porque con el tema de pandemia
la familia lo trajo aquí a Carué, porque ya está, así que, claro. pero sí, por mucho tiempo fue el último habitante que vivió ahí. Él se fue a vivir después de la invasión, bueno, él nació en Epecuén, pero después los argentinos trajeron aquí a Carué, claro. Y cuando se inunda el pueblo, él le prestan una quintita y se va a vivir a esa quintita, y está de los años, creo que 90, estaba ahí viviendo, sí, como el último habitante, es cierto, y bueno, se transformó en un personaje no muy querido por los habitantes de Epecuén, pero... ¿Por qué? Porque bueno, él se atribuía, digamos, el último habitante de Epecuén, cuando, digamos, los habitantes de Epecuén sostenían que él no era de Epecuén. Entonces, hay grieta hasta en eso, Gastón. Sí, hay grieta. ¿Se dan cuenta? Pronto entendieron, digamos, que don Pablo fue una anfitrión excelente, porque hizo guía turístico ad honorem durante 10, 15 años en la ruina. Claro. Transformó en un personaje, por eso, digamos, tiene muchísimo mérito, digamos, lo que hizo, porque, bueno, él sin pedir nada a cambio, se instalaba todos los días en las ruinas, porque era su entretenimiento y digamos, sirvió de guía y de relator de lo sucedido en las ruinas. Gastón, bueno, toda nota, todo comentario sirve. La radio tiene esa magia, ¿sabés? De lo que estamos hablando. Y no tengo duda de algo. ¿Cuánta gente me escribe que fue y cuánta gente que no fue? Repetimos, yo me voy a encargar de ir mensajeándolo a Gastón, si no me va a decir que sí, no hay ningún problema. ¿Cuándo se puede ir a visitar? Por ahora, bueno, no. Pero por ahora no, supongo que la hotelería estará abierta a partir del 2 de enero. Y si yo voy en mi auto, voy y vengo, Gastón, no me quiero quedar, ¿puedo o no? Todavía no. Todavía no. Yo creo que va a ser a partir del 1 de diciembre cuando el Estado habilite, digamos, la circulación. Gastón, sí, perdón. Es muy recomendable, digamos, hacer una excursión de un día, hay muchos campings también, y venir y transitar por las ruinas, y recorrer, digamos... Gastón, te voy a poner a prueba, como historiador. Resumime, porque se me fue la mano con el tiempo. Primero, te agradezco eternamente por atenderme y por salir al aire en nuestro programa que se llama Punto y Aparte de la Ciudad de América. Gastón, ¿por qué uno para vos, yo tengo mi explicación que la voy a dar más tarde, pero ¿por qué uno que puede que le guste la historia o no sé, la geografía o no sé, o la fotografía, ¿por qué no puede dejar de conocer Epecuén, las ruinas? Bueno, fundamentalmente porque es transitar, diríamos, primero la tragedia, es único en el país y hasta en el mundo, y porque visualmente es muy fuerte, porque hay una carga emotiva enorme, porque uno sabiendo lo que pasó, digamos, va dimensionando de distinta manera cuando camina por las ruinas, porque no es, digamos, una fábrica abandonada, sino es un pueblo que estaba funcionando y de golpe tuvieron que evacuar a todos, y entonces uno va a encontrar testimonios de esa evacuación de golpe. Que quedaron cosas, quedaron elementos, quedaron camas, quedaron hoteles completos, quedaron, diríamos, negocios completos. Entonces uno puede ir, digamos, haciendo un trabajo arqueológico visual de lo que fue ese momento hace 35 años. Clarísimo. Bueno, Gastón, ¿sabe lo que remarca mucha gente también, que yo que fui y otros que han ido? La amabilidad de ustedes. Bueno, eso digamos tiene que ver un poco con que nosotros teníamos una tradición turística y trabajábamos en relación a eso. Entonces, a diferencia de los pueblos más cerrados, más agrícolas-ganaderas, Carué recibía durante 70 años miles de personas, con lo cual uno se habituaba al trato con desconocidos, y sobre todo cuando había una relación comercial de por medio, digamos, esto era así. Incluso la idiosincrasia nuestra, comparada siempre con los pueblos de la zona, es un pueblo que vivía de noche. Hasta el día de hoy es un pueblo que, pese a las crisis y todo demás, es un pueblo que anda más de noche que de día. Mira vos. Pero me quedaron un montón de frases, Gastón, que me dijiste, pero como yo entendí en un momento que la tragedia los afectó de por vida a algunos habitantes, como el caso tuyo, que eras un nene de 10 años, pero que todavía queda esa tristeza en todos ustedes. Sí, totalmente. Sí, ¿sentí eso, Gastón? Totalmente, sí. Hubo crisis política, hubo todo, digamos, todo. Por lo de Epecuén. Todavía seguimos debatiendo si Epecuén
fue inundado a propósito, si fue la naturaleza. ¿Escucharon? Y Siguen un castigo. ¿Escucharon lo que dice Gastón? ¿Escucharon lo que dice? Yo no quería meterme en el tema, pero algunos piensan que hasta fue a propósito. Sí, en realidad yo considero que no, pero bueno, se juntaron un montón de factores y bueno, pero todavía seguimos, para la gente de Pecuén fueron inundados y que las autoridades no hicieron ningún tipo de obras. Claro. Y la gente del momento, bueno, cuando uno investiga, digamos, técnicamente hacer una obra hídrica que llevó 10 años a hacerla, no es imposible. Era imposible, te entiendo perfecto, Gastón. Hay cosas que son materialmente imposibles. Y bueno, pero digamos, ese dolor la gente de Pecuén lo tiene hasta el día de hoy. Gastón, te agradecemos mucho por este ratito de radio. Sé que tenés Zoom, que tenés un montón de cosas ahora, así que somos de la Ciudad de América, nuestro programa se llama Punto y Aparte, y cualquier cosa, estamos acá, ahí tenés nuestros celulares, ¿eh? Perfecto, bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la vida. Gracias, Gastón. Adiós. Cerramos la nota.